Gracias también por dar la continuidad al siguiente tema que vamos a presentar, que es el de nuestra compañera Paola Hervis, y con quien vamos a terminar esta sesión. Ella nos hablará de inhibidores del SGLT2, un grupo farmacológico prometedor en la prevención y tratamiento de la enfermedad hepática metabólica. Adelante, Pau. Muchas gracias, Vero. Muy bien, y bueno, ya me antecedió la doctora Amparito y pues mi título, como bien lo presentaron, es el uso de los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa en el tratamiento de la estatosis hepática no alcohólica, con esas siglas NAFLD que todos conocen. Yo les voy a presentar esta charla que la dio el doctor Mohamed Kuchey, él es médico endocrinólogo, de Medanta, da Medicity Hospital en India. Y es importante para empezar señalando que la enfermedad del hígado graso no alcohólico o este NAFLD comprende un espectro de patologías entre esteatosis, entre esteatohepatitis o NASH y también la fibrosis, porque son justamente terminologías que voy a ir mencionando a lo largo de la charla. Existen ya hace varios años una pandemia en torno a esta entidad de muerte lenta y a la que no se ha dado una alarma alguna, como decía la doctora Amparito. Ya se ha descrito en varios estudios que los pacientes con diabetes presentan esteatosis hepática hasta en un 70% de casos, y es una precondición que no se asocia a desenlaces todavía adversos importantes, pero lo llamativo o lo que preocupa es que progresa esteatohepatitis o NASH en un 20% de casos. Cada una, 2 décadas tenemos esa progresión, y pues eso es lo que nos debe preocupar, porque de derivarse a un NASH, pues también este progresará a una cirrosis. Sabemos que tiene una complicación fatal con una alta mortalidad. También es importante que el NASH o esteatohepatitis no alcohólica, como les mencionaba, se asocia con enfermedades cardiovasculares y enfermedades renales crónicas de manera independiente. Como endocrinólogos y como médicos que vemos pacientes con esta patología, debemos preocuparnos cómo prevenir el NASH en nuestros pacientes con diabetes y estatosis. Aquí yo les voy a presentar brevemente ya estudios que se han hecho. Hay el antecedente de estudios en animales, varios y numerosos estudios, pero en seres humanos aquí les presento este importante estudio de una población, es un estudio canadiense que incluyó una población de nuevos usuarios, pacientes con diabetes mellitus tipo 2, y nuevos usuarios de inhibidores de SGLT2 y inhibidores de PP4. Como ustedes ven, 41,000 versus 148,000 respectivamente, de los cuales 1,507 de este grupo desarrollaron lo que sería esteatosis hepática no alcohólica en un seguimiento de 1.1 años. ¿Cuál fue el resultado de este estudio? Aquí se obtuvo la incidencia acumulada de desarrollar esteatosis hepática en los usuarios de inhibidores de SGLT2 versus los inhibidores de DPP4, en donde se vio que había una menor incidencia de desarrollar la patología en el grupo con inhibidores de SGLT2, ¿no? Presentando un Hazard ratio de 0.78 a nivel de incidencia acumulada. También fue importante notar que al 1.3 años había inclusive un high ratio de 0.64 a favor del grupo que había usado inhibidores SGLT2, ¿no? Esto demuestra en este estudio que los inhibidores SGLT2 pueden prevenir la esteatosis hepática no alcohólica. También este estudio pudo evidenciar la incidencia de elevaciones de transaminasas, en donde lógicamente fue menor para el grupo que usó los inhibidores de SGLT2,
con un heart rate de 0.66. Estos hallazgos también se han encontrado en su análisis, por ejemplo, en estudios como el EMPA-REC, donde también hubo una disminución de la elevación de transaminasas, debemos recordar, independientemente del peso o de la hemoglobina glicosilada en esos estudios. Me parece importante compartirles esta tablita en donde vemos algunos estudios que ya se han publicado desde el año 2018, es decir, pues son bastante recientes, en donde se han utilizado diferentes inhibidores SGLT2 y se ha medido la disminución de la grasa hepática mediante estudios de imagen como resonancia magnética. Otro desenlace medido es la disminución de las transaminasas, disminución de marcadores de inflamación y de fibrosis. Y pues todos los estudios demostraron que después de un tratamiento con estas moléculas hubo una disminución de la grasa hepática de forma significativa. Pero aquí lo llamativo, y por lo que a mí también me interesó mucho compartirles esto, es que estos 3 últimos estudios, a pesar de que uno pensaba que estas moléculas iban a mejorar la sensibilidad a la insulina, parece ser que no lo demuestran en estos estudios. El estudio que publica el doctor Cusi, que es un experto, quizás uno de los más representativos científicos que estudia el hígado graso, lo publica en el 2019. Después de usar canaglifosina, él encuentra una mejoría en la sensibilidad hepática de la insulina, pero no a nivel muscular ni tampoco a nivel de tejido adiposo. Lo mismo lo reportan estos otros estudios, en donde no se ve una mejoría en la sensibilidad de insulina a nivel tisular y tampoco a nivel de tejido específico, ¿no? Entonces, ¿qué se concluye con este análisis de estos 5 estudios? Que disminuyen la grasa hepática demostrada por resonancia magnética, mejoran las enzimas hepáticas, disminuyen algunos marcadores de inflamación o de fibrosis, pero no mejoraron la sensibilidad a la insulina tisular, especialmente tejido esquelético y tejido adiposo, como quizás pues nosotros a lo mejor esperábamos lo contrario. En este otro estudio, es un estudio multicéntrico, es un estudio en donde se hacen biopsias, son 55 pacientes en Japón, en diferentes sitios, son pacientes que se hicieron una primera biopsia y luego fueron randomizados. La mitad recibe hiperglifosina, que es un inhibidor SGLT2, y la otra mitad son, lógicamente, pacientes con diabetes. No iban a recibir ese medicamento, tampoco iban a recibir GLP-1 ni pioglitazona, sino cualquier otro hipoglicemiante. Luego de 72 semanas de estar repartidos en ambos grupos, se les vuelve a hacer una segunda biopsia y aquí tenemos estos interesantes resultados. El estudio que recibió el inhibidor SGLT2, que de forma basal no tenía NASH, luego del tratamiento el 100% no desarrolló NASH. ¿Qué pasó con el grupo control? De los pacientes que no tenían NASH de base, luego de el seguimiento, realmente solo el 66.7% permaneció igual, es decir, 33.3% desarrollaron NASH. Y luego, en los pacientes que previamente ya, obviamente con diabetes, tenían NASH de forma basal, luego de usar esta molécula, se vio que se convirtieron o revirtieron a no NASH en un 66.7%. En cambio, los pacientes controles que tenían previamente NASH, en el seguimiento, realmente solo casi una tercera parte involuciona a no NASH, por decirlo así, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice ese estudio? Que pues posiblemente no solamente previene de forma, podríamos decirle, de prevención primaria, sino también revierte un cuadro de NASH. Lo mismo que se pudo demostrar con resultados histopatológicos. En esas biopsias que se hicieron, aquí se pudo tratar de determinar los cambios del grupo con la inhibidor SGLT2 y el control en relación a estas características histopatológicas como es el ballooning o globo
hepático. Esto es una característica especial del hígado graso, que es degeneración con edema y agrandamiento característico del NASH, y la fibrosis. Y en todas las maneras que se quiso evaluar, hubo una significancia estadística a favor o en beneficio del uso del inhibidor SGLT2. Entonces, ¿cómo se explica que estos inhibidores SGLT2 reducen la grasa hepática? Aquí tenemos los diferentes mecanismos. Los iniciales, ya conocidos, sabemos que estas moléculas, por su mecanismo glucosúrico, aumentan la excreción de glucosa, disminuyen la glucosa plasmática y la insulina plasmática, y esto disminuye la expresión de estos genes, ¿no? Estos genes que lo que van a hacer cuando están activados es lipogénesis. Entonces hay una disminución de lipogénesis. También el incremento de la relación de glucagón-insulina favorecerá la beta-oxidación y la activación del acetil-CoA, también favoreciendo el ciclo de Krebs y mayores necesidades energéticas como cetogénesis e incremento de cuerpos cetónicos, lo que finalmente son ambos mecanismos que disminuyen la grasa del hígado. Pero ¿qué es lo novedoso aquí y lo más interesante? Es este tercer mecanismo que se empieza a identificar en relación a estas moléculas. El incremento de la respuesta hipotalámica a la insulina, mismo que disminuirá el tono simpático, incrementará el tono parasimpático y de esta manera disminuir la grasa hepática. ¿Y cómo han demostrado esto? Pues vale la pena mencionar que ya hay estudios asimismo digamos, en investigaciones animales reportadas por este autor Kuhlman en años anteriores, en donde gracias a ello ya se ha podido establecer que el cerebro es un órgano importante y sensible a la insulina. La acción de la insulina en el cerebro modula la conducta alimentaria, el peso y el contenido de grasa, y la resistencia a la insulina en el cerebro se relaciona con incremento de peso a largo plazo y una distribución más saludable de la grasa corporal. En base a este conocimiento, se hizo, y en este caso les voy a hablar de otro estudio brevemente, un estudio controlado en donde se comparó 20 pacientes que recibieron empaglifosina en esta ocasión versus 20 pacientes que recibieron lo que sería placebo. A estos pacientes se les hizo un seguimiento de 12 semanas y se hicieron mediciones bioquímicas y resonancias magnéticas funcionales en donde se obtuvieron las siguientes conclusiones. La administración central de insulina no tuvo un efecto en la actividad hipotalámica, es decir, en pacientes con prediabetes antes de recibir inhibidores SGLT2, no hubo una respuesta tras la administración de insulina a nivel central. Luego de recibir empaglifosina, se pudieron concluir que se intensificó la acción hipotalámica de la insulina, ¿no? En estos grupos estudiados. No hubo además un efecto en la sensibilidad de la insulina de todo el cuerpo, es decir, solo había un efecto central, y concluyeron que la disminución de grasa hepática tras empaglifosina se debía a una mejoría en la respuesta de la insulina hipotalámica por los mecanismos que mencioné previamente. Este razonamiento, este análisis se pudo inclusive documentar de manera matemática, en donde fue significativo que el tratamiento luego de la respuesta insulínica en hipotálamo iba a llevar o iba a derivar esta disminución del contenido hepático de grasa, más no iba a ser una vía directa del tratamiento hacia la grasa hepática. Y para terminar, justamente por todos estos interesantes hallazgos, no solamente en estudios animales, sino ya en estudios en humanos, como los que acabo de mencionar, quiero compartir los estudios que hoy en día están cursando en diferentes zonas del planeta, en Europa, en el Asia, en Estados Unidos, en donde están actualmente usando inhibidores de SGLT2 asociados a agonistas GLP-1 o también a otros medicamentos interesantes como es el tropifexor, que este es un agonista del receptor farnesoide,
o también al lanifibranor. Este es otro agonista PAM-PPAR, ¿sí? Y están utilizándolos en pacientes con diabetes y NASH, ¿sí? Y no solamente adultos, sino pediátricos, como vemos en esta segunda diapositiva. También están comparándolos con sulfonilurias, están asociándose con pioglitazona y comparándose con inhibidores de PP4. Estos son estudios en curso y que también participantes son pacientes, por ejemplo, que han tenido trasplantes hepáticos y con cirrosis. Por lo cual es muy interesante y alentador lo que se viene, estos resultados que yo creo que también van a marcar ahora toda una línea de tratamiento con estas moléculas, no solamente para lo que hoy en día conocemos beneficio del control glicémico, lo que es la insuficiencia cardíaca y la enfermedad renal, sino este campo muy interesante que es todo lo que es la esteatohepatitis o la esteatosis hepática no alcohólica. Pues eso es mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Pau, por tu brillante presentación. Sin duda, un grupo farmacológico importante disponible en nuestro mercado. Ojalá que con todos los beneficios que tú has nombrado, pues el tratamiento se pueda extender no tan solo en el área privada, sino también a todo el sector público para el beneficio de todos nuestros pacientes con diabetes y obesidad. Les agradecemos muchísimo por estar presentes hasta el final. Todos estos videos se estarán compartiendo en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, en donde constantemente estamos subiendo información científica. Si quieren enviarnos preguntas, lo pueden hacer al correo electrónico. También lo pueden hacer por medio de nuestras redes sociales. Muchas gracias, Patti. Muchas gracias, Vero, y a todos los asistentes. Una vez más agradecemos que nos acompañen en las actividades que la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología Núcleo Pichincha organiza con mucho esfuerzo. Esperamos poder seguirles invitando mes a mes. Y bueno, nos hemos extendido mucho esta noche, así que pues yo creo que es hora de irse a descansar. Gracias a todos por su asistencia. Una linda noche. Gracias, Pau. Feliz noche para todos.